entonces con el repaso de ciencias naturales para quintos básicos, unidad 0, que es lo que estábamos viendo y el material que había sido subido a la página. ¿Ya? Otro de los objetivos que quedaron pendientes el año pasado fue reconocer la importancia de un ecosistema, cómo está compuesto y además analizar los efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas. Vamos a comenzar entonces. Acá yo les puse una imagen para que ustedes puedan observar estos elementos y identificarlos. Yo lo que puedo ver ahí es un zorro, es un ave en un nido, además veo un ratón, ya todo, veo árboles, ¿cierto? Se ve como un poquito de agua, un poco de pasto, cactus. ¿Qué tipo de hábitat representa cada una de estas imágenes? Si puedo ver, en la primera imagen veo un tipo de bosque. Esto es un lugar como más desértico. Y esto hacía referencia a un tipo de océano, veo hartos peces de colores. Dice aquí organización de los seres vivos. Es importante que ustedes entiendan que en la naturaleza los seres vivos se van a diferenciar de acuerdo a su especie, se van a agrupar también de acuerdo a su especie, y esto va a dar en conjunto la formación de un ecosistema. Por ejemplo, una población, que es uno de los términos que se utilizan en esta parte de la unidad, es un conjunto de seres vivos de la misma especie. Una comunidad es un conjunto de poblaciones, es decir, estos seres de la misma especie pero agrupados en mayor cantidad. Por ejemplo, una comunidad sería un grupo de lobos marinos, peces u otros organismos. Un ecosistema, como dice acá el último, es el conjunto formado por las comunidades de seres vivos, su medio ambiente y todas las interacciones que ocurren entre ellos. En un ecosistema también puede haber elementos no vivos presentes, como las piedras, rocas, etc. Si miramos la siguiente imagen, aquí vemos representado un tipo de ecosistema. Hay un ecosistema acuático, un ecosistema marino donde vemos peces. También vemos unos patos, ¿cierto? Vemos un pudú y árboles, plantas. Todos estos organismos, que son seres vivos, van conformando nuestro ecosistema, que puede ser muy variado. Como les decía anteriormente, los ecosistemas tienen que estar formados por factores bióticos, es decir, factores de seres vivos, y también por factores abióticos, es decir, los componentes que son inertes, es decir, no tienen vida. Por ejemplo, el agua, el aire, las piedras, la luz y la temperatura. Ambos factores, tanto abióticos como factores bióticos, conforman un ecosistema. Vuelvo a repetir, factores bióticos, factores que tienen vida, factores abióticos, mira la A, es como un decir sin vida, es decir, no tienen vida. Definimos nuevamente un ecosistema. Un ecosistema es un sistema natural o un sistema biológico constituido por organismos vivos y el medio natural en el que viven. Aquí la definición dice un sistema natural y autosustentable, capaz de mantenerse en equilibrio natural y perdurar en el tiempo, conformado por los seres vivos y las interrelaciones que se establecen entre ellos, más todas las interacciones que se dan entre estos y los elementos del ambiente. El concepto de ecosistema incluye a la comunidad en sí. Aquí aparecen dos nuevos conceptos. Uno, biocenosis, que es el concepto que hace referencia a los organismos, ya sea vegetales o animales, es decir, a los factores bióticos, los factores con vida. Y el otro concepto es el concepto biotopo, ya que hace referencia al espacio en sí geográfico que tiene las condiciones ambientales determinadas, es decir, la tierra, el agua, las temperaturas. Por eso el factor biotopo se le hace referencia a los factores abióticos, como un sinónimo. Si vemos acá este esquema, biotopo más biocenosis, esa sumatoria de factores conforman relaciones que dan un final al ecosistema. Existen factores que van a ser determinantes para la conformación del ecosistema. Factores como el clima, por ejemplo. Nosotros no podemos, por ejemplo, poner un pingüino, ¿cierto?, en un sector desértico. Sabemos que en nuestras costas de acá de Coquimbo, Serena, un poco más acá al norte, Huasco, tenemos un tipo de pingüino, pero ese pingüino está adaptado para vivir en este ecosistema. No tiene las mismas características, por ejemplo, de un pingüino de la Antártica. Entonces sabemos que estos seres vivos tienen que tener además
los factores determinantes para poder desarrollarse dentro de un ecosistema propio. Continuamos entonces con los elementos del ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Si miramos a nuestro alrededor, podemos fijarnos y podemos observar los distintos ecosistemas que nos rodean. Quizás en este momento, como estamos encerrados y no podemos exponernos mucho, tendríamos que utilizar, como yo les digo, los recursos de videos de Eduteca, que son muy buenos, son muy interactivos, entonces nos podrían ayudar. Revisen ese video de Eduteca que yo les dejé acá en la página de la escuela, y si no, lo buscan directamente en YouTube. Eduteca Ecosistema. Bueno, existen, como les decía anteriormente, distintos tipos de ecosistemas: ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres o ecosistemas mixtos, es decir, que pueden mezclar tanto una zona con otra. Aquí podemos ver algunas de estas imágenes de ecosistemas. Por ejemplo, las selvas es un tipo de ecosistema, bosques, matorrales, ríos, lagos, océanos, humedales, costas, desierto. Y un ecosistema mixto, como aparecen acá, cuando vamos mezclando en sí una parte de la selva o las costas con los humedales. Y podemos así tener el acceso a ambas especies, tipos de especies que se van a desarrollar en esos ecosistemas. Recordamos nuevamente que los ecosistemas están conformados por elementos sin vida, es decir, que no van a crecer, no van a cambiar, y también por elementos, por seres vivos, que sí crecen, que sí responden a estímulos, ¿cierto? Se reproducen y mueren. El ecosistema es un lugar físico donde se encuentran seres vivos que habitan en él. En un ecosistema los seres vivos se relacionan no solo entre ellos, sino también con las partes no vivas del ecosistema. Recuerda que, por ejemplo, un castor va a necesitar de algunas piedras quizás para poder generar su represa o sus guaridas, así como también de parte viva, unos trozos de árboles, ¿cierto? Recuerda que las plantas tienen vida, así que con todos esos elementos van a poder formar sus guaridas o sus lugares para poder habitar. Seres vivos en la naturaleza, y les puse acá, yo sé que en sus vacaciones, por ejemplo, pueden haber visto distintos lugares, a lo mejor la playa, otros el campo, quizás algunos tuvieron la oportunidad para subir a las alturas, al altiplano. Entonces, con todas esas características comunes, ustedes pueden generar en sí o diferenciar sus tipos de ecosistemas. Las partes no vivas de un ecosistema, las volvemos a repetir: suelo con sus nutrientes, aunque los nutrientes sí nos van a ir aportando vida, ¿cierto? Agua, temperatura, las rocas, montañas, aire. Es importante recordar además que en un ecosistema vamos a encontrar distintos niveles de consumidores, ya sea productores, consumidores y descomponedores. En los productores siempre vamos a encontrar a los árboles, a las plantas, ya que ellos son los únicos capaces de fabricar su propio alimento. Por eso es el nombre de productores, producen su alimento. Luego vamos a encontrar los consumidores. Los consumidores, como su nombre lo dice, consumen alimento, necesitan alimentarse de otros. Y ahí vamos a encontrar los diferentes tipos de consumidores, como los herbívoros, los carnívoros, carroñeros, entre otros. Descomponedores también aparecen en el primer nivel, que son los productores, y los descomponedores hacen referencia a todas las bacterias, virus, en sí los hongos que se van alimentando en sí de la materia en descomposición. Es decir, cuando un animal fallece, muere, el cuerpo del animal se empieza a descomponer. Entonces estos bichitos que son microscópicos empiezan a alimentarse de ellos, haciendo el proceso de descomposición. Y esa descomposición nos ayuda a ingresar nutrientes a la tierra, y así los productores puedan ir aportando mayor nutrientes hacia su alimentación. Yo les dejé una actividad en la página de la escuela que hacía relación a la contaminación de los ecosistemas. Es una guía de trabajo que, vuelvo a insistir, si no puedes imprimir, no te preocupes. La idea es que sí puedas copiar las preguntas en tu cuaderno y puedas resolverlas. Las preguntas te las voy a mostrar a continuación. Dice aquí: los ecosistemas pueden dañarse, ¿cierto? Los ecosistemas se pueden dañar debido a distintas actividades. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura es una actividad que, si bien ayuda mucho al hombre, pero muchas veces puede amenazar a los ecosistemas. Por ejemplo, el cultivar alimentos es necesario, pero hay que despejar el suelo, entonces a la vez hay que ir pasando por la vegetación que es nativa del lugar, y muchas veces no se mantienen o no se toman las medidas, las precauciones del caso. Además, el uso de pesticidas también va contaminando, entonces eso también daña a las plantas y a los animales.
Otro factor que interrumpe los ecosistemas es la caza indiscriminada, es decir, ir y atrapar animalitos sin la necesidad, con fines deportivos. Hay muchas veces que personas disfrutan de la caza y si bien a lo mejor para algunos le puede parecer entretenido, el fin de interrumpir el hábitat de este animal no tiene nada de entretención. Si se ponen a pensar, si ustedes fuesen a lo mejor algún animalito que viviera libre en su ecosistema, no le gustaría ser cazado ni atrapado, ¿cierto? Menos ser lastimado. Así que esto es muy malo. También la tala indiscriminada. En, la tala indiscriminada hace referencia al corte de árboles, bosques, extensiones de bosques que está especialmente en el sur de nuestro país. Muchas veces ustedes saben que la madera se utilizaba mucho para las construcciones. Y está bien, es necesaria, pero siempre hay que tomar los resguardos, esperar, ver cuánto tiempo de crecimiento tiene ese árbol, si es que ya es posible o no la tala, si es una especie protegida, tampoco retirarla porque también va a dañar al ecosistema. Fijarse también si esos árboles tienen nidos de otras especies, porque cuando vienen y las talan, pasan a llevar todo un ecosistema. Como se me había visto la imagen acá, eso es lo que se hace mucho. Entonces, la actividad que yo quiero que ustedes realicen sea, ¿cuáles son las actividades humanas que dañan al ecosistema? Yo te nombré algunas. Trata de pensar un poquito. Luego dice, ¿conoces alguna otra actividad humana que dañe el ecosistema? ¿Cuál se te ocurre? Cuéntame, la que se te venga que tú creas que pueda dañar al ecosistema. Nunca está mal. Recuerda que siempre podemos verlo desde otra forma, ¿ya? Y es bueno que expresen sus ideas. ¿Qué catástrofes naturales pueden dañar a los ecosistemas? Una lluvia, por ejemplo, quizás un aluvión, un temblor, un terremoto. Pensemos, ¿qué consideras que es más dañina? ¿Se refiere a una catástrofe natural o a una actividad humana? ¿Qué será más dañino, una actividad humana o una catástrofe natural sobre un ecosistema? Pensemos. Y por último, pero solo si puedes. Si no, esta la podemos dejar pasar. A mí más me interesa, quizás acá dice marca con una X, pero quizás ustedes me pueden decir qué actividades humanas dañan el ecosistema. De estas, yo veo, profesora, que a lo mejor la caza, o a lo mejor la tala de árboles, o la agricultura, o qué será. ¿Qué será, cierto? Vamos viendo. Voy a darme una vueltita más en las preguntas para que tú puedas ver nuevamente lo que tienes que responder en tu cuaderno, de acuerdo a lo que te he contado, a lo que hemos visto. No te olvides de ver los videos. Me gustan los de Eduteca, son muy interactivos y muy educativos. Así que revísalos. También apóyate en tu libro escolar, en tu texto del año pasado. Si no lo tienes, quizás es bueno que le pidas a tus compañeros las imágenes. Y si no, no te preocupes porque con lo que te he ido comentando podrás contestar estas preguntas. Vamos, tú puedes. Estos dos videos han sido los repasos de la unidad 0 para los quintos años básicos. Vuelvo a repetir, mi nombre es la profesora Evelyn. Estoy dispuesta a poder ayudarte. Puedes escribirme mediante un correo electrónico o mediante un WhatsApp, ya para que podamos tener contacto y aclarar las dudas. No te preocupes, todo esto se va a volver a retomar. Lo importante es que tú estés en casa y que te cuides, ya, y que no te expongas. Ya, un abrazo, cuídense mucho. Para las próximas semanas vamos a seguir en contacto. Vamos a enfocar la metodología más al uso del texto escolar, como ya vamos a comenzar con la unidad número 1, que es la que corresponde a este año 2020. Vamos a trabajar más con el texto escolar, es decir, el texto que nos corresponde este año, quinto básico. Recuerda que esto es lo pendiente de la unidad anterior del año pasado, de cuarto básico, unidad 0. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho, estamos en contacto. Cariños, chao, chao.